Aprendo en casa. Aquí estamos una vez más en Aprendo en Casa. Hoy vamos a revisar el área de Ciencias Sociales para segundo de secundaria. Y como sabrás, seguiremos aprendiendo sobre la conquista del Tahuantinsuyo. Aprendimos mucho la última vez, ¿verdad? Seguro recordarás lo que pasó en Cajamarca con la captura y muerte de Atahualpa, pero hoy veremos lo que pasó después. ¿Fue fácil la conquista? ¿Acaso no hubo resistencia? Todo esto lo sabremos en instantes, así que no te olvides de traer lápiz y papel. Presta mucha atención a las acciones de los protagonistas de esta etapa histórica, a la época de los incas rebeldes. Como siempre, escucha atentamente a las explicaciones de las historiadoras y los historiadores, y toma nota de lo más importante. Además, anima a tu familia para que aprendan juntos. ¡Empezamos! La conquista del Tahuantinsuyo no se selló con los sucesos de Cajamarca. Me refiero a la captura y posterior muerte del Inca Atahualpa. No. Después de estos sucesos surgió una resistencia indígena que duró casi 40 años. Esta comenzó y terminó en el Cusco. Por eso hemos venido hasta aquí para contarles esta historia. Detrás de mí está el impresionante Valle Sagrado de los Incas. Este es el mirador de Rajchi Ayo, en Chinchero, Cusco. Y desde aquí comenzamos el programa. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. La captura de Atahualpa en Cajamarca, en noviembre de 1532, tuvo un significado diferente para vencedores y vencidos. Para los españoles fue un milagro de Dios. Para los indios, un cataclismo. Sus dioses y el propio Hijo del Sol fueron derrotados. Como ya dijimos en el programa anterior, la conquista se hizo posible gracias a que los españoles se aliaron con las etnias enemigas de los incas, entre ellas los cañaris. Vamos al caso de los cañaris. Los cañaris se entregan temprano y lo apoyan totalmente. Pero cuando dice cañari, un momentito, los cañari eran una suerte de guardia civil formada por Huayna Cápac. Entonces cuando uno dice que los cañaris se pasaron al lado de Pizarro, está diciendo que se pasaron con todos los quipus donde estaba anotada la cantidad de ropa, de alimentos, de armas, los depósitos, todo el plan estratégico, con toda la inteligencia, y se pasaron. Y les sirvió de algo, por supuesto. Para empezar, les dieron el Valle del Yucay, así que todos esos gringos que van a tomar fotos a los descendientes de los incas, están tomándole fotos a los descendientes de Francisco Chilche y otros cañaris que estuvieron por ahí. Como todos sabemos, Atahualpa le ofreció a Pizarro un cuarto lleno de oro y 2 de plata a cambio de su libertad. Temía el Inca que los españoles establecieran una alianza con Huáscar. Pizarro de inmediato aceptó el ofrecimiento. Preso, el Inca Atahualpa se procedió a recolectar su rescate. Para ello, Francisco Pizarro mandó desde Cajamarca hasta Pachacámac a su hermano, Hernando, con 25 jinetes el 5 de enero de 1533. Cuenta el cronista Miguel de Estete que cuando llegaron aquí se sorprendieron al ver esta mezquita y en ella encontraron una suerte de
fosa, de cueva, donde imaginaron que estaría el oro. ¿Cuál no sería su sorpresa al descubrir que esta cueva era un lugar sucio y maloliente, donde había una talla de madera representando al dios Pachacámac? Porque estaba sucio y maloliente el lugar, porque la gente dejaba ahí ofrendas, comida, animales que evidentemente se descomponían con el paso del tiempo. Imaginen la furia que sintió Hernando Pizarro al ver esta situación. Acusó a los indios de adorar imágenes demoníacas y mandó a quemar el ídolo. ¿Ustedes pueden, no sé, darse una idea de lo que eso significaba para los pobladores del Perú? Era más o menos para el mundo católico como que alguien mande a quemar, no sé, la imagen del Señor de los Milagros. Sí, señor. 1532, Cajamarca. Atahualpa, Pizarro. Atahualpa está preso, cenan cada noche juntos, ya se pusieron de acuerdo para el rescate y entonces, como he anticipado, Atahualpa lo manda a traer al sacerdote Pachacámac con Hernando Martínez y Lucas Martínez, por quien sé todo esto, y lo trata muy mal, lo pone cadenas y le ordena que vaya a traer todo el oro de Pachacámac inmediatamente. Y el otro pues va ahí todo afligido a cumplir, como de hecho ocurrió. Ya en la cena, Pizarro le dice a Atahualpa, por intermedio de Martínez, el intérprete, si Pachacámac es tan poderoso, ¿no temes que te castigue? ¿Por qué me va a castigar? Por haber maltratado al sacerdote y agarrar el oro. Ah, ya. Mira, le dice el Inca, cuando mi padre Huayna Cápac enfermó, nosotros mandamos preguntar a Pachacámac y nos dijeron, sáquenlo a la intemperie. Lo hicimos y murió. Cuando mi hermano Huáscar y yo estuvimos en guerra, esos sonsos del Cusco Viejo mandaron preguntar y le dijeron pues que Huáscar era el Inca. El Inca soy yo le gané. Y cuando tú apareciste por acá, yo mismo mandé preguntar si habría guerra entre nosotros. Pachacámac me dijo que tú serías mi prisionero. Y mira, el preso soy yo. La llegada de Diego de Almagro a Cajamarca empeoró la situación de Atahualpa, quien secretamente mandó asesinar a su hermano Huáscar para que no pudiera aliarse con Pizarro. Se formaron dos bandos entre los españoles, los que estaban a favor del destierro del Inca y los que pedían su ejecución. Tras muchas vacilaciones, la corte marcial convocada por Pizarro condenó a muerte a Atahualpa, acusándolo de traición por preparar una supuesta rebelión contra los españoles. También se le acusó de incesto, de idolatría y de matar a su hermano y a los parientes de este. El Inca se bautizó y murió bajo la pena del garrote. Corría el mes de julio de 1533. Al parecer, el rescate de Atahualpa consistió en más de 6.000 kilos de oro y cerca de 12.000 de plata. Al rey le correspondió la quinta parte, el llamado quinto real. Cada grupo recibía el botín de acuerdo a su aporte. En el caso de la corona, el botín lo recibía a través de los impuestos del quinto real y de alcabalas, etc. La compañía de conquista recibía también una buena parte del botín ya estipulado en los acuerdos con la corona, y luego venía lo que recibía cada uno de los conquistadores, y cada uno de ellos recibía algo en función a sus aportes. También recibían en función a las acciones bélicas en las que habían estado. Por ejemplo, en Cajamarca se obtuvo un gran botín que se cerró
en esa fase. El que estuvo en Cajamarca recibió parte del botín de Cajamarca. El que no estuvo allí no lo recibió. Lo mismo se dio al entrar a la ciudad del Cusco. Muerto Atahualpa, Francisco Pizarro partió rumbo al Cusco en agosto de 1533. El marqués gobernador buscó un inca títere entre las panacas vinculadas a Huáscar. El elegido fue Túpac Hualpa, quien moriría envenenado cuando la expedición llegó a Jauja. Uno piensa que Francisco Carvajal se hace cabalgatas desde Quito hasta Cusco y tiene cerca de 80 años. Es un vigor increíble. Pizarro está por encima de los 50 años, no son gente joven. Ahora, al mismo tiempo, es claro que sin el Cápac Ñan, sin el camino del Inca no hubiese habido conquista o no se hubiese llevado con la velocidad con que se llevó, ¿no? Es a través del Cápac Ñan que pueden entrar a Jauja, descender para Lima, ir al Cusco, poner sitio al Cusco, etcétera, ¿no? La conquista fue justificada bajo argumentos racistas, como la superioridad biológica del europeo sobre el indígena. Al margen de eso, lo cierto es que la población indígena fue devastada por las enfermedades recién llegadas, para las que ellos no tenían defensas. Luego de la muerte de Túpac Hualpa, Pizarro nombró como inca títere a Manco Inca Yupanqui, quien era un joven hijo de Huayna Cápac. Manco Inca estaba convencido de que los españoles eran dioses que venían a hacer justicia contra los abusos de Atahualpa. Pizarro, por su parte, quería aprovechar la autoridad del joven príncipe inca. De esta manera, ambos ingresaron juntos al Cusco en noviembre de 1533. El Cusco era una ciudad de una belleza incomparable. El cronista español Sancho de la Hoz escribió: «La ciudad del Cusco es tan grande y hermosa que sería digna de verse en España, toda llena de palacios de señores, porque en ella no vive gente pobre». Los habitantes del Cusco vieron con sorpresa cómo sus templos eran saqueados por los supuestos dioses. Pizarro hizo la fundación española del Cusco en marzo de 1534. Al mes siguiente, fundó en Jauja la capital de la gobernación de Castilla. Sin embargo, luego decidió trasladarla a Lima. En las expediciones españolas casi no había mujeres. Por eso, los conquistadores entablaron relaciones sexuales con mujeres andinas, muchas veces de forma violenta. Fruto de esas relaciones nacerían los mestizos. Mestizos nacieron de la soldadesca y también de la plana mayor. Por ejemplo, Francisco Pizarro se casó con una princesa inca y tuvo 3 hijos. En esta casa de la esquina vivió un célebre mestizo, pero esa historia se las voy a contar dentro. El capitán
Garcilaso de la Vega tuvo como concubina a una jovencísima ñusta, Isabel Chimpu Ogllo, que era sobrina de Huayna Cápac. Fruto de esa relación nacería un célebre mestizo en Cusco en 1539, el cronista Gómez Suárez de Figueroa, que ya mayor cambiaría su nombre por Garcilaso de la Vega Inca. Como saben, él fue el autor de los comentarios reales de los incas. Hoy, esta casa funciona como un museo. Y les quiero contar un dato que me ha llamado muchísimo la atención. Es el primer museo en el Perú que ofrece visitas guiadas en quechua. Siguiendo con Manco Inca, no pasó mucho tiempo para que se desengañe. Descubrió que los conquistadores no eran dioses, sino mortales que enloquecían por el oro y la plata. Y él mismo fue víctima de esa ambición desmedida. Sin respetar su condición de gobernante, lo encarcelaron y cometieron toda clase de abusos contra él y su esposa. Cansado de las humillaciones e interpretando el sentir de sus súbditos, Manco Inca decidió iniciar la rebelión. Con el pretexto de traer estatuas de oro macizo que estaban en Lares, obtuvo un permiso de Hernando Pizarro, quien era el teniente gobernador del Cusco. Parece mentira que Hernando cayera en la trampa, pero así ocurrió. De esa manera, Manco Inca pudo escapar de la ciudad e iniciar el levantamiento. Y en este año, en 1536, Manco Inca se da cuenta de que los españoles no eran personas con las cuales se podía formar una alianza a su favor personal, ni a favor del mantenimiento del imperio de los incas, sino por el contrario, ellos estaban progresivamente quitándole el poder que él deseaba mantener. Y es en ese momento que inicia una rebelión. En esta primera ofensiva, Manco Inca actuó en conjunto con el sumo sacerdote, el Vilac Humu, y dispuso ataques simultáneos al Cusco y Lima. Los españoles lo consideran como el supremo sacerdote, algo así como el Papa, pero no. El Vilac Humu era parte de la élite incaica y era, digamos, co-reinante o co-gobernante con el Inca, que estaba en funciones. Por lo tanto, el Vilac Humu es un personaje importantísimo y era en realidad el Inca que tenía funciones religiosas. Había una diarquía, es decir, dos incas gobernando, y el que tenía funciones religiosas era el Vilac Humu, pero se intercambiaban. Entre abril y marzo de 1536, el Cusco amaneció cercado por miles de guerreros incas. Además, para neutralizar a los caballos, Manco hizo inundar los alrededores de la ciudad. Hernando Pizarro preparó la defensa con su escasa fuerza reforzada por decenas de miles de chachapoyas, tarmas, chancas, huancas y yauyos, etnias enemigas de los incas. Las tropas de Manco Inca llegaron hasta el centro del Cusco, hasta su plaza principal, y comenzaron a prender fuego a los techos de viviendas y edificaciones, techos que estaban construidos de ichu. Por lo tanto, el fuego se propagó rápidamente, poniendo en aprietos a la reducida tropa hispana liderada por Hernando Pizarro. Fue tal el caos, la desesperación, el pánico, que los españoles contaron que el mismísimo apóstol Santiago bajó espada en mano para ultimar rebeldes y que la Virgen María en persona comenzó a apagar los techos y a arrojar cenizas sobre los soldados de Manco Inca. Hernando Pizarro tuvo una actividad indesmayable y no dudó en castigar a los españoles por temerosos y cobardes. Al final,
Estos resistieron el cerco de la ciudad del Cusco, apoyados por miles de guerreros indios que eran enemigos de Manco Inca y que los españoles utilizaron como su fuerza de choque. A mediados de mayo de 1536 y tras duros enfrentamientos, los españoles y sus aliados se apoderaron de Sacsayhuamán. Los enfrentamientos entre los españoles y las tropas de Manco Inca fueron muy reñidos. De hecho, en ellos murió Juan Pizarro, de una pedrada en la cabeza, que lo mató el hermano menor de Francisco Pizarro. Al final, a las tropas de Manco Inca se les complicó muchísimo la situación porque se fueron quedando sin víveres. Una de las torres de Sacsayhuamán estaba siendo defendida por un legendario guerrero inca que usaba un casco de metal que le había arrebatado a los españoles y blandía diestramente su porra. Él fue llamado Cahuide. Este valiente orejón cusqueño pasó a la posteridad porque cuando los españoles estaban decididos a tomar la torre en la que él se encontraba, él decidió no rendirse y se suicidó. Lanzó su porra al aire, se envolvió en su manto y se arrojó desde estas alturas. Un momento épico en la resistencia inca. Preocupado por la suerte del Cusco, Francisco Pizarro decidió enviar desde Lima tropas de apoyo a la sierra. Fue así que salieron 4 expediciones que se encontrarían con las fuerzas del general inca Kisu Yupanqui, enviado por Manco Inca a tomar la capital. Las huestes españolas fueron aniquiladas por los guerreros incas en Huaytará, Parcos y Jauja. Una 5ª expedición enviada por Pizarro llegó a Huarochirí y regresó a Lima a toda prisa al enterarse de la terrible suerte de sus camaradas. El cerco de Lima era un hecho. Manco Inca dispuso que su bravo general Titu Yupanqui, también conocido como Kisu Yupanqui, comandase el cerco de la ciudad de Lima. Yupanqui estableció su cuartel general en las faldas del Cerro San Cristóbal y colocó a sus tropas en distintos puntos del valle, todos cercanos al río. De esta manera emprendió el cerco de la entonces pequeña ciudad, mientras él, desde la cima del cerro, lo observaba todo. Claro, yo supongo que ese día no había esta neblina, ¿no? Porque si no hubiera sido bien difícil observar lo que estaba pasando. Corría el mes de agosto de 1536 y Lima estaba amenazada por cerca de 25.000 guerreros incas, distribuidos en 3 grandes grupos. Se produjeron varias escaramuzas y los españoles no consiguieron romper el cerco. Pizarro entonces preparó a su ejército para la batalla final. Como en el Cusco, los españoles recibieron el valioso apoyo de miles de indígenas, enemigos de los incas. Los eventos finales se dan justamente cuando los españoles llegan a tomar el Cerro San Cristóbal, donde estaban, si se quiere, replegados los representantes del dominio incaico, porque no hay que olvidar que en el cerco de Lima actuaron incas, grupos étnicos de la región que apoyaban a los incas, pero también al lado de los españoles estaban los huancas, que apoyaron más bien a los españoles por una razón básica, que era el parentesco de Pizarro con una importante mujer de la élite de los huancas. Kisu Yupanqui estaba decidido a exterminar a los extranjeros. A la mar barbudos,
era el grito de sus guerreros. Nos quedamos en lo más interesante, ¿no les parece? Pero no se preocupen, que en el siguiente programa vamos a aprender más sobre Manco Inca y sus tropas rebeldes. Así que no vayan a perdérselo. Habrás notado que tanto los conquistados como los conquistadores tuvieron motivos para actuar como actuaron. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cuáles fueron las causas de sus acciones? Quizás no has tenido oportunidad para reflexionar sobre esto, pero no te preocupes, que el reto de hoy está enfocado a responderlo. Primero vas a identificar a por lo menos 3 protagonistas de esta parte de la historia. Cuando me refiero a protagonistas, pueden ser individuales o grupos. Y vas a poner qué acciones realizaron y por qué lo hicieron. Para organizarte, vas a ordenar tus ideas en el siguiente cuadro. No te olvides de guardar este reto en tu portafolio, porque te va a servir para el reto de la próxima semana. ¡Nos vemos!